Bienvenidos al Morning Call de Análisis Bankinter de hoy, martes 17 de marzo de 2026. La verdad es que hoy vamos a tener una sesión que va a ser exactamente la contraria a la que tuvimos ayer. El factor determinante para el mercado desde que arrancó el conflicto en Irán es el petróleo. Ayer lo que hacía era relajar, porque parecía que más petroleros estaban consiguiendo atravesar el estrecho de Hormuz. El propio Scott Bessent hablaba de que estaban dejando transitar el crudo iraní a través de esa ruta y que esperaba que en próximos días se fuera restableciendo un paso más normalizado, y eso animaba a las bolsas y también a los bonos, porque de alguna manera, al aliviarse el temor a un repunte fuerte de la inflación con las consecuencias a su vez para la política monetaria, pues hacía que las tires de los bonos retrocedieran después de haber repuntado en los últimos días. Hoy, les decía, vamos a tener una sesión que va a ser en contrario. Tenemos al petróleo subiendo con cierta fuerza, tanto el Brent como el West Texas avanzan en el entorno del más 4%, porque Irán ha fijado como objetivos instalaciones petroleras en el Golfo, en Emiratos Árabes Unidos, en Irak, en Kuwait, y eso está provocando esa tensión en el precio de los petróleos que va a hacer que hoy el ánimo en mercados sea claramente peor. Vamos a tener una apertura bajista, y así será la sesión, salvo que nos lleguen noticias en contrario a estas últimas que hemos recibido desde Irán, y en la que las tires, las rentabilidades de los bonos, lo que harán será deshacer ese movimiento a la baja de ayer y volver otra vez a repuntar. Básicamente eso es lo que está vigilando el mercado y lo que ahora mismo pues es lo único que le importa. En el plano convencional, sin embargo, hemos amanecido ya con noticias, en este caso del RBA, que es el Banco Central Australiano, que ha subido tipos 25 puntos básicos hasta 4,10, que era un poco lo que se esperaba, porque en Australia lo que se está viendo en los últimos meses es cierto repunte de la inflación que la ha llevado a estar claramente por encima del 3%, en el 3,8%, cuando en junio del año pasado estaba por debajo del 2%, en el 1,9%. Tiene importancia en el sentido de que es el primero de los 10 bancos centrales que van a ir reuniéndose esta semana. Lo importante llegará mañana con la Fed y luego el jueves con el BCE. Ambos van a mantener tipos 3,50, 3,75, 2,215, según miremos Fed o BCE, y lo importante será cómo manejan el mensaje. Digamos que el mejor desenlace sería que no se fijen mucho en la inflación, o no solamente en los riesgos para la inflación, sino que también se centren un poco en el crecimiento, porque entre otras cosas, como venimos insistiendo, una política monetaria más dura, pues hace poco, cuando lo que hay en mercado es una inflación de oferta derivada de un shock energético. Pero bueno, eso llegará a partir de mañana. De momento, hoy en el frente macro, lo único que vamos a tener destacable es el CIU alemán, que es un indicador de sentimiento económico y que va a hacer lo propio en este contexto que es tan incierto, que es retroceder con cierta contundencia. Se va a ir hacia 32, lo tenemos por encima de 53, y les diría que es un retroceso fuerte, pero no ha sido el peor del indicador en los últimos tiempos. El año pasado, con todo el tema arancelario en Estados Unidos, en marzo vimos cómo caía a terreno negativo, a menos 14, y venía de estar por encima de 58. Y por eso, como sabemos ya cómo se comporta el indicador y porque es una evolución lógica, les diría que va a pasar bastante desapercibido el mercado. Lo único que importa es la evolución del petróleo, lo que sucede en Irán y en concreto en el estrecho de Hormuz, y aquí la clave para mejorar un poco el ánimo inversor sería que efectivamente, conforme avance la semana, vayan llegando noticias de que Irán, pues de alguna manera, ha visto mermada seriamente su capacidad militar convencional, o que se llega a cierto acuerdo para que efectivamente se restablezca ese tránsito más normal por el estrecho de Hormuz. De momento, si las noticias no cambian, hoy tendremos una sesión de caídas en bolsas. Muchas gracias.